Estoy en vivo, dice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallah fikum. ¿Ya lo retransmitís en mi página también? Sí. Alhamdulillah. Bismillah, si me pueden confirmar, inshallah, que se está escuchando bien y se está viendo bien, podemos comenzar con nuestra segunda clase, bismillah. Barakallah fik. Alhamdulillah, barakallah fik por todos los mensajes. Que Allah los recompense. Jazakumullah khair. Se escucha muy bien, alhamdulillah. Bueno, la hermana Cristi Benítez desde Argentina. Bueno, alhamdulillah. Me alegro que se escuche bien. Estamos utilizando una nueva cámara y un nuevo micrófono. Y entonces, bueno, la semana pasada no fue exitoso. Me dijeron que no se escuchaba muy bien. Así que, bueno, hemos trabajado un poquito. Varios hermanos me han hecho comentarios y consejos. Y alhamdulillah, esperamos que esta semana se escuche y se vea mejor. Comenzando nuestra clase, comenzamos pidiendo a Allah Azza wa Jal refugio de todo mal, especialmente de Shaitán. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos guíe hacia el bien, que guíe nuestras palabras. Todo lo que le decimos de correcto proviene de Allah y cualquier equivocación proviene de mí mismo y de mi nafs. Sepan que Allah Azza wa Jal nos ha pedido, nos ha encargado buscar la taqwa. Allah Azza wa Jal dice: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. Les doy la bienvenida a esta segunda clase, en la cual vamos a tratar de ahondar un poco más en estos estudios que estamos haciendo sobre la Shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Esta sería la segunda clase en la que todavía estamos hablando sobre la primera parte de la Shahada. Vamos a tener unas 8 o 9 clases hablando sobre la primera parte de la Shahada, la ilaha illallah. Vimos en la clase anterior que hay muchos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que hablan sobre la enorme virtud que tiene la Shahada. Y de entre esas virtudes es que quien la diga entrará al paraíso. Ahora, mencionamos en la clase anterior que los sabios siempre han entendido que la Shahada es la llave que abre el paraíso, la puerta del paraíso, pero como toda llave tiene unos dientes, una nomenclatura, y que justamente otros hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam que le agregan entendimiento y condiciones a esta shahada que se debe pronunciar para que tenga esta capacidad tan grande que es la de abrir para nosotros la puerta del paraíso. Es decir, para que esta shahada que pronunciamos sea aceptada por Allah Azza wa Jal. En la clase anterior hablamos sobre la primera de estas condiciones, que es el conocimiento de todo lo que implica, es decir, el ilm, entender, comprender cabalmente todo lo que implica la shahada. En esta clase vamos a hablar sobre la segunda de las condiciones de la ilaha illallah, que es al-yaqin, o en español, la certeza. El yaqin,
la certeza, su opuesto, para que entendamos a qué nos estamos refiriendo, es la incertidumbre, la duda o vacilar sobre el entendimiento y la creencia en algo. ¿Sí? Esto se llama en idioma árabe ashak. Es decir, lo opuesto al yaqin es ashak. Lo opuesto a la certeza es la duda, la vacilación, la incertidumbre. ¿Qué queremos decir cuando aplicamos este término a la shahada, como condición de la shahada? Es decir, la persona que pronuncia la shahada, para que su shahada sea válida ante Allah y tenga ese diente o esa nomenclatura que necesitamos en esa llave para que abra la puerta del paraíso, la persona que la pronuncia tiene que tener completa certeza y no tener ninguna duda sobre lo que significa e implica este testimonio. Es decir, es muy importante entender esta terminología, porque cuando hablamos de dudas o de incertidumbres, no estamos hablando de las dudas que uno tiene dentro de la religión, dentro del Islam, o las dudas cuando uno quiere preguntar sobre algo que no entiende. No es esto a lo que nos estamos refiriendo. Es decir, cómo se hace el udú o cómo se hace la oración o qué implicancias tiene esta creencia. Cuando hacemos esas preguntas, normalmente decimos en idioma español, tengo una duda sobre. Pero no es esto a lo que nos estamos refiriendo. Esto es, este campo, en realidad, tener dudas y falta de conocimiento sobre temas islámicos y preguntar es justamente la base y la llave para obtener el conocimiento. Aquí a lo que nos estamos refiriendo es cuando una persona tiene dudas sobre lo que significa la shahada. Cuando decimos la shahada, estamos diciendo que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado sino Allah. Para que esta shahada sea válida, uno tiene que tener certeza en que lo que está diciendo, es decir, que hay un solo creador. El opuesto sería decir, la ilaha illallah, pero yo no sé si hay más de un creador o hay un Dios creador y un Dios destructor, o son varios los dioses que existen en el universo, o, por ejemplo, en el Tawhid, al-Uluhiyya, decir, sí, Dios merece la adoración, pero quizás los ángeles y los piadosos también merezcan adoración, o se puede dedicar un acto de adoración como una súplica a otro que Allah. Es decir, ese shak, esa duda, esa incertidumbre sobre, puede ser que, por ejemplo, los santos o que los ángeles o que ciertas divinidades o cierto ídolo conceda algo, quien tenga esa duda y no tenga certeza en la ilaha illallah, es decir, que Allah es el único creador y sustentador y el único que tiene manejo sobre el universo y el único que tiene derecho a ser adorado y el único que tiene capacidad de responder las súplicas, quien tenga certeza sobre eso, su shahada será válida. Pero si tiene dudas sobre esto, entonces su shahada no es válida y su shahada no va a tener la nomenclatura, los dientes necesarios para abrir la puerta del paraíso. Esta palabra yaqin es una palabra sobre la cual los sabios han hablado mucho. Ibn Sa'di, en su tafsir, en su libro de tafsir, escribió una definición sobre el yaqin, sobre la certeza, y dijo, el yaqin es el conocimiento o conciencia completa que cuando se llega a ese estado no da lugar a la mínima duda. Es decir, el Imam Sa'di aquí está diciendo que el yaqin, como certeza o conciencia de algo, es un estado, el cual cuando se alcanza, hace que este otro estado, que es el estado de la incertidumbre, de la duda, de la vacilación, desaparezca. Entonces, significa lo que está diciendo el Imam Sa'di es que uno tiene que alcanzar un estado tal con respecto a las creencias de la aqida, una certeza tal que haga que no existan dudas o incertidumbre con respecto a la realidad de esa creencia. En ese mismo libro dice
el yaqín es una de las categorías del imán y una de las características de la gente de la taqwa y del ihsan. El imam Ibn al-Qayyim, que todos sabemos que es uno de esos imames que habla sobre los temas del corazón y que habla con mucha capacidad sobre todo lo que tiene que ver con el aqida. Dice, da una, eh, no una definición, sino una comparación para que entendamos el alcance que tiene o la importancia que tiene para nosotros el, eh, el yaqín. Y dice, el yaqín es con respecto al imán lo mismo que el espíritu es con respecto al cuerpo. Es decir, nosotros entendemos que el cuerpo físico tiene vida mientras el espíritu está en él. En cuanto el espíritu abandona el cuerpo muere. Entonces el imam Ibn al-Qayyim está diciendo que el yaqín es con respecto al imán lo mismo que el espíritu con respecto al cuerpo. Es decir, es lo que le da vida. El imán, la fe, es válida cuando uno tiene yaqín, cuando uno tiene certeza. Eso es lo que mantiene la fe con vida. Si desaparece esta característica, la certeza, y aparece el shak, las dudas, la incertidumbre sobre la fe, desaparece. Es decir, el imam Ibn al-Qayyim está diciendo, es como que muere la fe. Entonces, Allah describe en el Sagrado Corán a los creyentes como aquellos que tienen fe y no dudan sobre la fe. O tienen fe y no vacilan o no tienen incertidumbre sobre eso que creen. Dice Allah Azza wa Jal en la Sura 49, ayat 15. Dice, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Dice, los verdaderos creyentes son quienes creen en Allah y en su mensajero y no vacilan. Quienes luchan por la causa de Allah con sus bienes materiales y con sus personas. Esos realmente son los sinceros. Ahora, en este versículo es muy interesante porque Allah Azza wa Jal menciona en este versículo quiénes son los verdaderos creyentes. ¿Sí? Dice, son aquellos que creen en Allah y creen en su mensajero. Y luego de esto menciona una condición. Es decir, los verdaderos creyentes, dice, innamal mu'minuna, es decir, ciertamente los creyentes son, o ciertamente los verdaderos creyentes son, los que creen en Allah y en su mensajero, thumma lam yartabu. Dice, y luego, o sea, llegan a creer, pero no tienen dudas con respecto a la fe, con respecto a creer que Allah es único, con respecto a creer que Muhammad es mensajero de Allah. Esos son los verdaderos creyentes, los que creen y no tienen dudas o no dudan. Entonces, es muy interesante como Allah Azza wa Jal dice que los creyentes no son simplemente los que creen, sino que menciona como condición para la creencia el hecho de no tener dudas. ¿Qué es eso? Es el yaqín. El yaqín es lo que existe cuando uno no tiene dudas. Y luego Allah Azza wa Jal menciona algo que el imam Ibn Sa'di también mencionó, y es que el estado del yaqín lleva a la persona con su certeza en la creencia a obrar en consonancia con lo que cree. Y entonces es muy interesante porque este versículo lo que nos está diciendo es que los creyentes son aquellos que creen en Allah y en su mensajero y no dudan sobre eso y luchan por la causa de Allah, es decir, se esfuerzan por la causa de Allah con todo lo que tienen, con sus bienes materiales y también ellos mismos. Es decir, Allah Azza wa Jal nos está diciendo aquí que los verdaderos creyentes son aquellos que creen en Allah y en su mensajero y no tienen dudas, es decir, tienen completa certeza de esta creencia. Y el tener esta completa certeza, este yaqín en esta creencia,
hacen que obren, hace que se esfuercen por la causa de Allah, hace que luchen por la causa de Allah con todo lo que tienen, que den todo lo que tienen, que se comprometan con la causa de Allah tanto con sus bienes como consigo mismos. Es decir, no es una cuestión de sacrificar cosas externas como, bueno, dar caridad o compartir lo que uno tiene y ya, sino comprometerse uno mismo, comprometer el tiempo de uno, comprometer la presencia de uno por la causa de Allah. ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver con la causa de Allah implica el bienestar de la umma, el bienestar de la humanidad, hacer cosas en favor de los demás. Dice Allah Azza wa Jal, quienes muestren ese nivel de compromiso, dándose todos, compartiendo lo que tienen y también brindándose a sí mismos, dice, "Ulaika humus sadiqun". Ellos son los sinceros. Es decir, para ser de los sadiqun, de los sinceros, uno tiene que creer en Allah y su mensajero, tiene que tener una certeza total, el yaqín, no tener dudas sobre eso, y que esa creencia se transforme realmente en una obra sincera, en la cual uno se compromete por dentro, es decir, dándose uno mismo, y por fuera, es decir, dando de sus bienes, de lo que tiene. Entonces alcanza ese estado de as-sadiqun. ¿Sí? Este es un versículo, eh, mashallah, que describe esta condición de la shahada de una manera muy clara. Ahora, dijimos que el yaqín tiene lugar cuando no existen las dudas, cuando eh, no se duda o no se vacila o no se tiene incertidumbre sobre lo que significa la shahada. ¿Sí? Como dijimos, una persona que dice, sí, yo creo que Allah existe, pero también podrían existir otros dioses. O creo que Allah merece adoración, pero no sé si los santos y los ángeles también merecerían actos de adoración. Si tiene esas dudas, Allah Azza wa Jal habla en el Sagrado Corán sobre las personas que no tienen yaqín, sino que tienen dudas. Es decir, su fe, su creencia, no está cimentada sobre la certeza, sino que es una creencia o una fe basada en el interés temporal. ¿Cómo llama Allah Azza wa Jalla a estas personas? Las llama hipócritas. Y dice en el versículo que está en la Sura 9, que es Sura Tawbah, el versículo 45 dice, إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُوكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَبَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Dice, ciertamente quienes te piden permiso excusándose para no obrar o para no enlistarse, que era este ayat está en el contexto de que Medina estaba siendo atacada y entonces los musulmanes tenían que defenderla, los que tenían fe, los que creían y tenían yaqín, se enlistaban en el ejército para defender la ciudad de Medina, pero los hipócritas no querían comprometerse ellos mismos, no querían exponerse a este peligro. ¿Por qué? Porque no tenían certeza en que pasara lo que pasara, ellos en la vida del más allá iban a ser recompensados. Y por eso Allah Azza wa Jal dice, los que te piden permiso excusándose para no obrar como corresponde y no enlistarse en ese ejército, dice, ellos en realidad no creen. Es decir, no tienen, dice, la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. No creen realmente en Allah y en la vida siguiente. Wartabat qulubuhum. Y sus corazones están llenos de dudas. En su corazón hay dudas. Eh, dice, Wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun. Es decir, y ellos en sus incertidumbres están todo el tiempo. Entonces Allah Azza wa Jal describe a estas personas eh, que no tienen yaqín, sino que basan su fe en la incertidumbre y en la conveniencia y en las dudas, los llama con el nombre de hipócritas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam
en distintos hadices, también habló sobre el concepto del yaqeen, sobre lo importante que es que la shahada, que nuestra shahada esté basada, construida sobre el concepto de la certeza, no sobre la duda y la posibilidad. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien diga ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allahu biha abdun ghayru shakkin fiha illa dakhala al jannah. Dice, quien se encuentre con Allah dando el testimonio, es decir, la shahada de la ilaha illallah y Muhammad Rasulullah, dice, sin tener dudas sobre lo que significa esta frase, Allah Azza wa Jalla lo va a ingresar al paraíso. Entonces, es muy interesante como el profeta sallallahu alaihi wasallam, que en otros hadices vimos que dice, quien diga la ilaha illallah o quien sean sus últimas palabras de este mundo, la ilaha illallah, va a entrar al paraíso. Pero como dijimos, la ciencia islámica, el conocimiento islámico es lo más parecido a un rompecabezas. Hay que colocar todas las piezas, cada una de las piezas en su lugar, para luego tener una imagen completa. Entonces, si uno toma solamente ese hadith y es negligente con nosotros, o no los conoce, o no lo sabe, puede tener una idea equivocada, y es que el simple hecho de decir la ilaha illallah hace que la persona, digamos, mágicamente entre al paraíso, no importa lo que crea o no importa lo que haga. Pero como vemos estos ayats del Sagrado Corán y estos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam ponen condiciones a la shahada para que realmente cumpla esa función de abrir la puerta del paraíso. ¿Qué está mencionando aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam? Dice, quien diga esta shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ghayru shakkin biha, ghayru shakkin fiha, dice, sin tener ninguna duda en ella. Es decir, sin tener duda de que esa shahada, ese testimonio es real. Es decir, la shahada es un testimonio que uno da basado en el conocimiento de algo que sabe a ciencia cierta que es así. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo que quien diga ese testimonio sin ninguna duda, es decir, yo no dudo de que existe un único Dios creador y sustentador y que es el único que tiene capacidad de tasarruf el kaun, es decir, manejar el universo. Todo lo que sucede en el universo es por manejo de Allah Azza wa Jal, porque Allah Azza wa Jal dispone lo que sucede en el universo. El universo solo no se maneja a sí mismo. Y que justamente Allah Azza wa Jal, porque es quien tiene esta capacidad de manejo sobre el universo, es quien merece la súplica, quien merece los actos de adoración, es quien merece el agradecimiento devocional, el temor devocional, el amor devocional, y nadie más. Quien tenga esta creencia con certeza y que nadie más merece esto y no tenga dudas sobre eso, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, entrará al paraíso. Y hay otro hadith en el cual Abu Huraira, radallahu anhu, este es un hadith que está en Sahih Muslim, sale a buscar al profeta sallallahu alaihi wasallam y lo encuentra dentro de un huerto, de un jardín que era de uno de los Ansar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ve llegar a Abu Huraira y le dice, quiero que albricies a la gente, a todas las personas que te encuentres fuera de este huerto, fuera de este jardín, que digan la ilaha illallah con certeza en el corazón, albrícialos con la entrada al paraíso. En el hadith anterior dice ghayrun shakkin fiha, es decir, sin ninguna duda en ella. En este hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam utiliza su opuesto, que es la palabra yaqin, que es la condición que estamos estudiando hoy. Y dice, con toda persona que te encuentres que diga el testimonio de fe, yashhad an la ilaha illallah mustayqinan biha qalba, es decir, que tiene fe o tiene certeza en su corazón. Y una vez más decimos digamos, la sutileza del idioma árabe de situar
el yaqín en el corazón. ¿Mm? Como cuando nosotros decimos, lo dijo de corazón, es decir, lo dijo sinceramente, lo dijo con toda certeza desde el corazón, es decir, no es una forma de enfatizar, en el idioma español también lo tenemos, cuando algo se pone dentro del corazón es para enfatizar de que fue hecho con toda sinceridad y honestidad y desde lo profundo del ser. ¿Sí? Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice a Abu Huraira, albricia a las personas que dicen la ilaha illallah mustayqinan biha qalbi, es decir, con, con su corazón lleno de certeza, es decir, que lo digan con su corazón, con certeza en su corazón, que van a entrar al paraíso. ¿Mm? Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, Fabashirhu bil Jannah, es decir, albrícialo, dale la buena noticia de que si tiene certeza en su corazón está lleno de certeza sobre este testimonio, la ilaha illallah, que va a entrar al paraíso. Y obviamente aquí vemos como la enorme importancia que tiene el, el yaqín, la certeza, que todo lo que tiene que ver con la creencia tiene que estar basado, construido en la certeza. Y los sabios eh, han hablado sobre, digamos, las implicancias que tiene la certeza o su opuesto, que son la duda, la vacilación, la incertidumbre en temas de aqida. ¿Sí? Dice que es muy importante trabajar la certeza, buscar el yaqín a través del estudio, del conocimiento. Dice, porque aquella persona que alcanza el yaqín en temas de aqida, de creencia, como en este caso, en la ilaha illallah, su camino es el paraíso. Y siempre va a estar en este concepto de la taqwa, del muraqaba, que significa la conciencia permanente y la conciencia de que Allah Azza wa Jalla le está observando siempre. Mientras que su opuesto, el shak, las dudas, son como una especie de enfermedad, de cáncer que van corroyendo la fe por dentro hasta destruirla. Y el ejemplo que han dado muchas veces los sabios con respecto a esto es muy interesante porque dicen, eh, los pecados que pueda cometer una persona que tiene yaqín, porque cuidado, no tenemos que confundir que una persona que tiene yaqín es una persona santa, una persona que no comete ningún pecado, ninguna negligencia. No, somos seres humanos, cometemos faltas. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha dicho de que Allah espera o sabe que vamos a cometer faltas y que espera que cometamos faltas para que le pidamos perdón y por ese pedido de perdón perdonarnos, porque Allah es el perdonador. Entonces nuestra naturaleza es que cometemos faltas. Ahora, entre cometer faltas y tener shak o incertidumbre o dudas sobre lo que implica la shahada, sobre lo que significa la shahada, eh, los sabios dicen, el shak es peor. Las dudas son peores que los pecados. Y la explicación que dan es la siguiente, dice, cuando una persona tiene yaqín, pero comete faltas y sabe que lo que está haciendo no está bien, que lo que está haciendo está equivocado. Sigue trabajando su imán como puede, comete faltas, pero sabe que hay un Señor que le perdona. Comete faltas y se siente mal, y lo que lo lleva a cometer faltas, como eso se denomina el hawa, los deseos que llevan, la pasión que lleva una persona a cometer una falta, puede ser que en un momento se domine, se maneje o que se supere, o hasta que se sacíe. Pero entonces en ese momento la persona se arrepiente y vuelve a Allah. Pero la persona que tiene shak, que tiene dudas, dice, el shak, las dudas van corroyendo, contaminando la fe por dentro, hasta que pueden llevar a una persona a no tener fe, a renegar de la fe, a renegar del Islam. Entonces, entre las dos,
es menos perjudicial las faltas y los errores que uno pueda cometer que el hecho de tener dudas y vacilación sobre la verdad y la realidad de todo lo que tiene que ver con el aqida, específicamente en nuestra clase de hoy, la shahada, la ilaha illallah. Ahora, ¿cómo, cómo combatimos esas dudas? ¿Cuál es la forma de combatir esa incertidumbre? Es a través del estudio y del conocimiento. Es a través de comprender el mensaje del Sagrado Corán, de estudiar la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus enseñanzas. Es a través de no darle espacio a la ignorancia y a la oscuridad dentro de nosotros, porque es de lo que se alimenta las dudas y la incertidumbre, sino iluminar esas dudas e incertidumbres con la luz del conocimiento para que se disipe eh, estas dudas y esta incertidumbre y esta vacilación sobre los significados y la realidad de todo lo que tiene que ver con el aqida, específicamente en nuestro estudio con la shahada. ¿Sí? Entonces, el camino para las dudas es el conocimiento, recurrir a la gente de conocimiento, investigar, leer. Eso es lo que nos va a dar la fortaleza, eso es lo que va a construir en nosotros el yaqeen. Porque, alhamdulillah, nuestro din es un din de conocimiento. Todos sabemos que lo primero que fue descendido del Sagrado Corán es Iqra, que significa eh, lee, investiga, recita. Es, digamos, asombroso que las primeras palabras que descienden del Sagrado Corán no son cree, sométete, sino que lo primero que desciende del Sagrado Corán es lee, investiga, recita el conocimiento. Entonces, la llave para alcanzar el yaqeen y salir de cualquier duda o incertidumbre en temas de fe es el conocimiento. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos guíe por el camino correcto, que nos conceda un corazón lleno de yaqeen, que nos conceda un corazón vacío de dudas e incertidumbre, que proteja nuestros corazones, tal como decía el profeta sallallahu alaihi wasallam, Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. O tú que das vuelta a los corazones, aferra nuestros corazones a tu din, a tu religión, al Islam. Terminamos pidiendo paz y bendiciones para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como él nos enseña en su libro cuando dice Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, o creyentes pidan paz y bendiciones por él. Los espero inshallah en nuestra próxima clase eh, sobre las condiciones de la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.